Entonces son puros temores. Si fuera por las capacidades de nosotros que Dios nos llamó, no nos hubiera llamado a ninguno de nosotros. ¿En qué nos llamó Dios? En fe. Fe en que nosotros siendo malos podíamos llegar a ser buenos. Nosotros siendo pecadores podíamos llegar a ser justos. Nos llamó en fe. Porque, ¿qué vio en nosotros? Obediencia, claro. Dios vio la obediencia en nosotros y dijo, toca llamarlo. No obediente como este lo necesitamos acá. Dios, ¿qué vio en nosotros? La santidad, claro, eso fue. Dios vio la santidad y dijo, no, toca llamarlo a este. Dios vio la valentía que había en nosotros, capaces de lo que fuéramos, y íbamos a dar la vida por él, entonces nos llamó por valientes. No, Dios nos llamó en fe. Porque si él se hubiera dejado llevar por lo que ve, no nos llama a ninguno de nosotros. Entonces, Dios lo que tenemos que aprender montados en la barca es que no podemos dejarnos llevar por los temores. Los temores van a llegar, pero no debemos dejarnos llevar por esos temores. Lo que hoy en día la gente sufre es temores. Y hay muchas clases de temores. E inclusive hay mucha gente que no está en la iglesia por temores. ¿Sí? Y a Dios, ¿qué le molesta? Que tengamos temores que anulan, que impiden que veamos la gloria de Dios. Vamos a seguir. Otra cosa que aprendemos, tercera cosa que aprendemos montados en la barca, es que el Señor descubre o nos permite examinar en dónde están o qué es lo que está impidiendo que nosotros podamos sobrepasar los temores. Y es, ¿por qué teméis? La pregunta es, lo reprende antes de salvarlos. Eso es lo tercero que aprendemos. Que el Señor nos reprende antes de salvarnos. Voy a repetir, que dice que no me escuchan bien. Tercera cosa que aprendemos en la barca. Que el Señor los reprende antes que salvarlos. Y dice así. Vinieron sus discípulos, y voy a leer otra vez el 24 y 25 y 26. Y he aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. La barca, las olas tendrían que ser de 2 metros, 3 metros más o menos. Para cubrir una barca, pues tiene que pasar así, ¿no? Entonces quiero que entendamos que no era una lloviznita por ahí, espantaflojos. Y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. O sea, aquí estaba en juego la vida de los tripulantes, de los que estaban en la barca, estaba en juego. Y entonces uno podría decir, Señor, ahorita no se ponga a explicarnos ni a exhortarnos nada. Primero sálvenos y después nos explica. Primero sálvenos y después nos regaña si quiere regañarnos, pero primero sálveme. Y el Señor dice, no, espere un momentico, aquí podemos estar que nos morimos, aquí podemos estar que nos ahogamos, pero primero los tengo que reprender. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Primero los reprendió, los amonestó y los exhortó grandemente por ser hombres temerosos, que le daban más validez a sus miedos que a la fe en Jesucristo. Y uno podría decir, Señor, pero después, o sea, primero, uno podría pensar humanamente que uno no le va a prestar atención a la amonestación del Señor por estar preocupado por su salvación. Ustedes se imaginan el Señor dándole la enseñanza y el agua metiéndose y todos reverentes. Esperen un momento que tengo algo que decirles. Y no, Señor, se está hundiendo la barca, Señor. Se está entrando el agua, ya nos estamos hundiendo y tú dándonos explicaciones.
Y tú amonestándonos, Señor, pues primero salvémonos y después le pongo cuidado porque con todas estas preocupaciones, con el agua que ya me está llegando al cuello, ¿qué cuidado le voy a poner tener? Bueno, y si Dios sabía que era tan urgente la salvación, ¿por qué primero les dio corrección antes que salvación? Porque nos pasa a muchos, como cuando estamos en el hospital, ¿cierto? Y llamamos a una persona para que ore por el enfermo. Entonces estamos afanados por la salvación. Primero la amonestación. Porque no es que qué tal que él se salve y después no se corrija. Porque cuando estamos afanados por la vida, pues sentimos que hay prioridad por la vida, pero Dios le dice, bueno, aquí podemos estar que nos estamos muriendo. ¿Cuánto rato llevarían luchando, sacando esa agua de la barca y tratando de salvarse a sí mismos? Yo creo que llevaban su rato. La última opción fue despertar al Señor y dijo que lo tenían ahí. Yo creo que ellos estaban esperando. De pronto el Señor se moja y se despierta y nos ayuda a nosotros. Pero el Señor no se despertaba ni nada, en un sueño profundo, estaba en un éxtasis espiritual tremendo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Él dormía en Jehová. Entonces, no, él no se despertó, pero cuando se despertó, lo primero que hizo fue exhortarlos, amonestarlos, llamarles la atención, antes que salvarlos. Primero los exhortó, los corrigió y después, ahora sí los voy a salvar, ¿no? Entonces lo primero que Dios hace cuando estamos montados en esta barca es corregirnos. Y estamos nosotros todos montados en esta barca y esto está que se hunde posiblemente, y está que se sacude, y está que ya se parte, y está que se le mete el agua por todo lado y parece que no aguanta esta tormenta. Pero ustedes, ¿por qué creen? ¿Qué creen que va a hacer Dios o está haciendo Dios cuando Él despierte y nosotros estemos allá gritando, Señor, Señor, sálvanos lo del arriendo? Entonces el Señor se va a despertar, ¿sí? Y lo primero que va a decir es, claro que sí, ya quita el cheque. No, va a decir, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Dios, en medio de esta tormenta, quiere es que nos corrijamos. Si no nos dejamos corregir por el Señor, no va a haber salvación. Todo esto es una corrección. Dios está generando una corrección de muchas cosas que están mal. Pero si no nos dejamos corregir, tampoco nos vamos a salvar. Estamos en la barca, no hay otra opción. O me ponen cuidado o se hunden. No hay más que hacer. O se dejan corregir o se dejan enderezar o esta barca se hunde, porque yo hasta que ustedes no se corrijan no voy a hacer nada para solucionar esta tormenta. Entonces la pregunta es, ¿nos estamos corrigiendo? ¿Estamos entendiendo que hemos sido una iglesia hipócrita? ¿Estamos entendiendo que hemos sido una iglesia de muchos conocimientos y profundidades de Dios, pero con poca experiencia en alta mar? Entonces tenemos es que dejarnos corregir del Señor. Porque si no nos dejamos corregir, esto no va a mejorar. Y corregirnos es dejar de pensar en alguien diferente a Jesús como Salvador de esta barca. Esta barca no lo salva el hombre, esta barca la salva es el Señor, y Él es el que está ahí montado. Que es que yo quiero que el Señor salve mi hogar. Déjese corregir. Porque si usted no se deja corregir, no se deja corregir como hombre de la casa, como sacerdote de la casa, pues su hogar se va a hundir y se va a ahogar. Si se deja corregir, el Señor lo puede salvar. Que es que mi hijo, que no sé qué, que Dios me ayude a mi hijo y me lo salve. Si se deja corregir, el Señor puede hacer algo. Pero si no se deja corregir, ¿cómo lo va a salvar? Entonces Dios permite todo esto. Es porque necesitamos ser corregidos.
nuestro hijo necesita corrección para poder ser salvo. Pero si se salva primero, después ya no se corrige, ya qué más. Venga, papito, aquí está todo lo que quería. Y después dice, bueno, ¿y qué pasó que usted no está haciendo caso? No, pues ya como ya no me pegó, ya qué más. Entonces, si queremos, Señor, salva mis finanzas. Pues corrija su forma de malgastar, corrija su forma de endeudarse, corrija su forma de darle su dinero a la suerte, de tener sus finanzas atadas a las cosas que no son oficiosas. Entonces corrija, porque si se deja corregir, la cosa va a mejorar. Pero si no se deja corregir, ¿cómo va a mejorar? Para uno es difícil a veces cuando la gente pues le trae uno quejas de los tamales. Pero si no nos dejamos corregir, ¿cómo vamos a mejorar el producto? No, es que es perfecto y el que no le gusta que no lo compre. No, pues eso lo que venden es tamales por todo lado. Entonces yo he hecho mis análisis y me pongo a meditar cómo podemos mejorar el producto. Y entonces he descubierto cosas que son reales. Cuando hay gente que me dice, es que el sabor cambió. Y yo, pero si es una fórmula, no puede cambiar. La fórmula es tal cual. Pero sí hay cosas que cambian. Cuando la cantidad de tamales que se va a hacer es grande, entonces la cantidad de agua que hay que echarle es mayor. Entonces no es lo mismo la concentración de los jugos de las carnes, de los pollos, de la costilla, del tocino, ¿cierto? En una concentración voy a ponerle de 30 litros, ¿cierto? De 50 litros, póngale de agua. Que esa misma cantidad de sabor en 100 litros de agua. No hay que va a mermar el sabor. Entonces uno ya empieza a decir, claro, entonces cuando se hacen más agua va, hay que aumentar la cantidad de aliño, de especias, para que la concentración se mantenga. Pero eso lo va descubriendo uno escuchando, oyendo, ¿cierto? Y dejándose corregir. Porque si uno dice, todo está bien, entonces no acepto que nadie me gane. Que es nuestro problema, ¿no? Amén. Bueno, sé que ustedes no dicen amén, pero desde aquí. Al menos Gabriel diga amén, que yo alcanzo a ver. Eso, ya lo alcancé. Le leí los labios desde acá. Amén, pastor. Bueno, listo, hermanito, listo. Bueno, gracias a Dios. Entonces, ¿qué dice Hechos 3:19? Alguien que lo lea ya, mis hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Gracias, hermana Nerly, por ese amén. Amén, pastor. Listo, hermana Cindy. 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Entonces, ¿qué dice? Si no nos dejamos corregir del Señor, no vendrán días de refrigerio. Porque dejarnos corregir no es que el Señor... Mire lo que pasa con los hijos. Los hijos se dejan corregir, ¿no? Y uno, siéntese ahí que le tengo que decir algo. ¿Usted por qué hace eso? Usted no sé qué, y le pega el regaño y él se queda ahí. La pregunta es, él escuchó la amonestación, pero la pregunta es, ¿se corrigió o siguió haciendo lo mismo? Entonces, aquí la cosa es, no, sí, a mí el Señor me exhortó. Y yo ahí me quedé callado y no le dije nada. Bueno, eso es escuchar, pero corregirse es cambiar. Y entonces, si queremos que el Señor calme la tempestad, hay que corregirnos, o sea, hay que cambiar. No es solamente que el Señor nos habló y listo, sino que también tenemos que obedecer a esa corrección. Y dice entonces, así que arrepentidos y convertidos. Dos cosas importantes. Un arrepentimiento sin conversión es un arrepentimiento a medias porque no va a durar en el tiempo. Arrepentirse y convertirse es un matrimonio que debe ir de la mano siempre. Si usted se arrepiente pero no se convierte, usted va a volver como la puerca lavada a revolcarse en el pecado. Pero si usted se arrepiente y se convierte al Señor,
Entonces usted sale del gobierno de Satanás al gobierno de Dios. Sale de las tinieblas a la luz. Sale de la desobediencia a la obediencia. Sale de la mentira a la verdad. Sale del orgullo a la humildad, ¿sí? Eso es lo que es convertirse. Entonces, el convertirse es la práctica del creyente. Entonces nosotros nos arrepentimos de malas cosas, pero no practicamos las buenas porque no queremos convertirnos. Entonces, si queremos que el Señor calme la tempestad, entonces nos dice, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Miren, lo que trae la tempestad es nuestro pecado. Lo que trae la tormenta es, ay, yo no sé, es que estoy viviendo una cantidad de problemas. ¿Y usted qué está haciendo? No, pues viendo pornografía. No, pues tomando cerveza. No, pues fornicando. No, pues, ¿y qué quiere? Que vengan días mejores, que vengan días de refrigerio, que vengan bendiciones haciendo los males. Pues no podemos esperar, como dice la Biblia, que haciendo males nos vengan bienes. Entonces, ¿qué dice ahí? Para que sean borrados vuestros pecados. Y luego, ¿cuál es el efecto que va a producir el arrepentimiento y el perdón de Dios? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y cuando dice tiempos de refrigerio, no quiere decir que vamos a vivir en refrigerio toda la vida. Hay cristianos que viven, no sé si viven en refrigerio o viven en un refrigerador todo el tiempo. ¡Fríos! Tal vez como me falta el palo para ponerle, para que queden como una paleta. Entonces no es que el cristiano vaya a vivir toda la vida en refrigerio, sino que hay tiempos de refrigerio. Hay tiempos para fortalecernos. No todo el momento va a ser una tormenta. Pero no quiere decir que aunque haya tiempos de refrigerio, toda la vida vamos a estar en refrigerio. Hay momentos de refrigerio, pero no es toda la vida en refrigerio. Pero si queremos ver esos días mejores, si queremos ver esos refrigerios, si queremos ver que las cosas van mejorando, arrepentidos y convertidos para que sean perdonados nuestros pecados y vengan del Señor días de refrigerio. Eso es lo que tenemos que aprender montados en la barca. Que hay que dejarnos corregir por el Señor para que las cosas mejoren. Hay que dejarnos corregir por el Señor para que la tempestad se calme. ¿Sí? Porque queremos que todo se calme, pero no nos hemos corregido. ¿Cuándo se va a calmar esto? Cuando nos corrijamos. Y nos corrijamos todos, empezando por mí y los demás. Si nos corregimos, no a la medida de lo que el hombre nos ponga, sino a la medida de lo que Dios nos pide por su palabra, pues si nos corregimos, van a venir mejores momentos. Corríjase como esposo y verá que vendrán mejores momentos. Corríjase como esposa y vendrán mejores momentos, refrigerios. Corríjase como hijo y vendrán mejores momentos. Corríjase como administrador y vendrán mejores momentos financieros. Corríjase como líder y vendrán mejores momentos. Corríjase como pastor, corrígeme como pastor y vendrán mejores ovejas. Pero si no nos corregimos, no, nada va a mejorar, amén. Y Dios nos enseña eso. Puede ser muy prioritaria nuestra salvación, pero primero es la corrección, amén. Bueno, vamos a continuar. Otra enseñanza que aprendemos en la barca. Ya casi voy a terminar. Yo creo que no tienen afán porque están en sus casas. Bueno, a excepción de los que están aquí. Dice, descubrir la causa de sus temores. Es el siguiente aprendizaje de los que estamos montados en la barca. No es solamente que Dios nos diga, ¿cierto?, que tenemos temores, sino dónde está la causa de los temores. Entonces, el Señor lo que quiere enseñarnos en esa barca no solamente es mostrarnos que somos miedosos, sino es descubrir dónde está el miedo de nosotros. Y entonces, descubrir nuestros temores, versículo 26 de Mateo 8,
dice así. Y él les dijo, ¿por qué teméis? Ahí les dijo el miedo. ¿Y dónde lo descubrió? Hombres de poca fe. Entonces, las tormentas de las dudas, porque estaba más grande la tormenta de la duda que la tormenta que estaba llenando la barca. Estaba más grande la tempestad de la incertidumbre, de no saber qué hacer, la duda de si fue lo mejor habernos montado, si había sido mejor habernos quedado en la orilla, si haber sido mejor quizás decir lo que dijo el hombre que déjame primero enterrar a mi padre, a mi madre, había sido lo mejor, o estar en ese lugar habría sido lo más conveniente. Esas tormentas de incertidumbre, esas tormentas de duda, esa tormenta de desconfianza y de desesperación eran las razones por las cuales el Señor les había dicho que estaban sus miedos y sus temores. Entonces el Señor les descubre que la razón de su temor es la falta de fe. Y es lo que nos pasa a nosotros. ¿Cuál es la razón de nuestros temores? La falta de fe. ¿Cuál es la razón de nuestros miedos? La falta de fe. No la fe en mí. Mentalidad positiva, yo puedo, yo lo voy a alcanzar, yo tengo la capacidad, yo no sé qué, yo, no. Es la fe en que en Cristo Jesús todo lo puedo, que me fortalece. No es la fe en mí mismo. No es la fe del positivismo personal, de la autosuperación, sino es la fe en que Jesús está con nosotros, y si Él está con nosotros, todo lo podemos, que nos fortalece. ¿Y por qué? Pues encontramos aquí que aunque la enseñanza es fácil de analizar, no es fácil de vivir. No es fácil estar montado en una barca que en apariencia va a la deriva sin rumbo fijo, y aparte de eso está que se hunde y usted no dude de Dios. Eso decirlo es fácil, pero vivirlo es lo difícil, ¿no? Vivirlo es la esencia de la fe. Decir, es que a mí hay gente que me aterra cuando dice, y Pedrito está emocionada ahí que va a caminar sobre las aguas y véalo, casi se ahoga. Pero alcanzó a dar como unos 3 pasos, póngale usted así mínimo. ¿Cuántos pasos hemos dado nosotros en las aguas? Nosotros a veces somos como los malos turistas. ¿Sabe qué es un mal turista? Yo quisiera conocer el mar, tan lindo que es el mar, ay no, una maravilla, Dios lo creó, esa inmensidad, esos paisajes, ese atardecer, ese amanecer, y llega al mar y no sale de la orilla. No quiere meterse en el mar porque le da miedo. A veces somos así, yo quisiera conocer al Señor, yo quisiera conocer sus profundidades, yo quisiera conocer su palabra, sus misterios, sus revelaciones, sus dones, los talentos, las cosas, su servicio, las almas, las profundidades aún del satanismo. Y apenas empieza a pisar las aguas, ya de una vez se queda en la orilla y dice, no, eso está como difícil. Entonces decimos muchas cosas, pero cuando nos toca meternos en el agua y adentrarnos, no en la orillita, porque es que nosotros, el que no sabe nadar no sale de la orilla. La piscina puede ser linda, el mar puede ser espectacular, el río, pero usted es agarrado de algo. Porque si usted se suelta, usted le da miedo. Y el miedo lo ahoga. Así somos nosotros. La falta de fe es la razón de nuestros temores. Si nosotros tuviéramos más fe, no es que Dios nos diga que no tenemos nada, pero tuviéramos más fe, pues podríamos contrarrestar nuestros temores, que Dios nos va a sustentar, que Dios nos va a sostener, que Dios sabe lo que está haciendo, que esto no es de bajarse de la barca. Bajarse es peor, porque bajarse es suicidarse en el agua, es ahogarse allá en la tempestad. La seguridad está en la barca con Jesús, aunque parece que se está hundiendo. Pero no es fácil. No es fácil. Si uno en un carro, cuando el carro comienza, vaya usted por el alto de la línea bajando y se quede sin frenos. Yo confío en Dios. No, usted le da miedo. Que el carro se va a estrellar, que usted se va a ir por un barranco, que se va a matar.
Confiar en Dios cuando no estamos en tierra firme. Es confiar en Dios en el agua, hermano. En una barca. Donde la barca no se sabe para dónde va. Usted no tiene claridad del destino. Usted sabe que va a la deriva de un lado para otro, que la empuja por aquí, una ola que la empuja por allá, que se está metiendo el agua, que la barca se va a romper por la mitad, que la barca se está hundiendo, que hay uno que tragó agua y usted comienza a mirar que alguno está que se muere y decir yo creo en Dios, no es tan fácil. Si hay algo que nos amedrenta mucho es la muerte, por eso el Señor vino a vencer la muerte primero, porque morir sí que nos da miedo. Y la muerte nos hace generar duda. Y la muerte nos hace generar incredulidad. Pero Él dice que Él vino a vencer la muerte. Él dice en su palabra en San Juan 11, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces lo más grave que le puede pasar a uno es morirse. Y el Señor ya vino y lo resolvió. Entonces por eso es que Él dice que nos falta ¿qué? Fe. Y entonces vamos a seguir avanzando en ese descubrir la causa de nuestros temores y era que éramos hombres de poca fe, ¿no? Pero no olvidemos una cosa muy importante, que si estamos seguros que nuestro Señor Jesucristo está montado en la barca, nunca estaremos a la deriva. Él sabe bien lo que está haciendo. A la impresión de los discípulos, la barca está que no se sabe para dónde va esa barca. Parece que no tiene destino. Parece que está a la deriva y parece que está hundiéndose. Pero el Señor, desde que el Señor está en la barca, Él sabe lo que está haciendo. Y por eso debe darnos fe a nosotros. Si usted y yo tenemos la seguridad que el Señor está acá, estemos tranquilos, aunque la barca se sacuda. Estemos confiados no en nosotros, sino en Dios. Haciendo la obra de Dios, porque Él está en la barca. Y mientras Él esté en la barca no está a la deriva. La barca tiene un destino y solo Dios sabe cuál es. ¿Ven? Pero podíamos hacernos una pregunta importante en descubrir nuestros temores. ¿Por qué hombres de poca fe? ¿No? La pregunta es, bueno, ¿por qué hombres de poca fe? Si se estaban hundiendo de verdad, ¿no? Se estaban ahogando de verdad. Y la tempestad no era de mentiras, no era un juego, no era como que, ay, nos mojamos, ahí echémonos agüita con las manos. Era una cosa de verdad. Pero, ¿por qué poca fe? Por esa razón. La primera razón de poca fe era porque tenían consigo en la barca al Hijo de Dios. Y esa era razón suficiente para no dudar. Mientras Jesucristo esté con nosotros, no hay por qué dudar. Esa es una razón suficiente y poderosa para tener confianza de que Él puede hacer lo que Él considere necesario en el momento último, porque Él no actuó antes, sino en el momento que clamaron a Él, en el momento que aceptaron su corrección, Él pudo actuar. Entonces, hombres de poca fe es porque ahí estaba Jesús en la barca. Y Jesús también estaba expuesto al peligro. Y también moriría si Él no hacía nada y si nadie hacía nada. Pero Él estaba en calma y estaba durmiendo. Increíble, pero cierto. Entonces, la primera razón de la incredulidad es dudar de que el Señor esté ahí. Nosotros también tenemos que entender eso. Una de las tareas más primarias del diablo es hacernos dudar que el Señor está. Usted está solo. Dios lo abandonó. Dios no está con usted. Dios lo dejó. Dios no lo escucha. Dios no lo ayuda. Dios no lo sostiene. Dios no lo socorre. Dios le dio la espalda. Dios lo dejó solo. Eso le encanta al diablo. Lanzarnos esas tormentas. Pero usted y yo sabemos que el Señor está en esto. Porque si el Señor estuviera en esto, ya nos hubiéramos ahogado, man. Hace rato que nos hubiéramos ahogado. Y la segunda razón, ¿no?, de la incredulidad es que tenían la palabra de Cristo de que había mandado pasar al otro lado del mar.
Marcos 4:35, que es el mismo contexto de es un pasaje sinóptico de esta tempestad que nos habla la escritura. Les dije Marcos 4:35, ¿no? ¿Qué dice ahí Marcos 4:35? Amén, pastor. Bien pueda. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Amén. Bueno, aquí hay inclusive Marcos nos da también un ingrediente más. Estaba de noche, empezando por ahí, ¿no? Una tormenta, una tempestad, aparte de eso de noche, y estaban a punto de morirse ahogados. ¿Y dónde estaba la incredulidad? En que el Señor había dado su palabra de que iban a pasar al otro lado. Si en algo debemos confiar nosotros y no dudar, no ser de poca fe, es en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene muchísimo valor porque Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir o arrepentirse. Porque Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Porque Él es sí y sí o no o no. Él no es hoy sí, mañana no. Quién sabe, tal vez. Hoy quiero morir por ellos y mañana ya los quiero destruir. No. Dios no es de ese parecer doble como nosotros. Entonces, ¿dónde estaba la incredulidad? ¿Dónde estaba la raíz de sus temores? En la incredulidad a la palabra que Dios había dado de que ellos iban a pasar al otro lado. No sé si ustedes se acordarán la historia del apóstol Pablo cuando él va en la embarcación camino a Roma y comienza a sacudirse la barca y comienza a parecer que él se iba a ahogar. Y el Señor le dice, no temas, porque es necesario que llegues a Roma y nada le va a pasar. Y por causa de él, muchos se salvaron, porque aunque parecía que se iban a morir y se iban a ahogar, era necesario que él llegara allá. Y si Dios le ha dicho que llegaba, es porque iba a llegar, aunque la tormenta estuviera recia, aunque la barca estuviera por hundirse, él llegó. Entonces, una de las circunstancias que nos lleva a tener poca fe es la falta de credibilidad en la palabra de Dios. Ahí es donde se nos aumenta la fe, en creer en la palabra de Dios. No era en el positivismo, nosotros somos pescadores, ¿cómo nos va a quedar grande salir de esta tormenta, de esta tempestad? Nosotros tenemos experiencia, nosotros podemos salir de esta, dejemos al Señor ahí durmiendo, que eso pues nosotros podemos solos. No es la confianza en nuestras capacidades, sino la confianza en que la palabra de Dios fue y es la que nos garantiza que vamos a pasar al otro lado, hermano. Por eso